En este tutorial, que vamos a fraccionar en varios capítulos, vamos a ver cómo crear un juego de plataformas paso a paso, tipo Super Mario. En principio nos vamos a olvidar de la estética y nos vamos a centrar sobre todo en comprender el movimiento de los objetos y la interacción entre estos. Ya conocemos mínimamente el entorno, cómo agregar distintos objetos, ponerle disfraces, editarlos. Y vamos a comenzar por crear un objeto desde cero, que va a ser el protagonista de nuestro juego. Y voy a optar por coger una bola de color amarillo, que va a ser lo que vamos a empezar a animar. Vamos a ir al código. Si nos fijamos en las variables para controlar el movimiento del objeto, vemos que tenemos su coordenada X e Y, pero no tenemos algo parecido a lo que podría ser una velocidad. Hay otros entornos para programar que sí tienen, por ejemplo, algo como la velocidad de un objeto, incluso la dirección en la que se mueve. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser simularlo mediante un bucle infinito en el que se está alternando continuamente la actualización de las coordenadas en función de su velocidad horizontal y su velocidad vertical. Y para eso vamos a definir sendas variables, que en principio pueden ser variables locales, una que vamos a llamar velocidad X, que es la velocidad horizontal del objeto, y otra que vamos a llamar velocidad Y, y que también lo voy a definir de manera local. Vamos a crear en eventos, vamos a crear el bucle de movimiento y lo primero que vamos a hacer va a ser inicializar estas variables. Pues, por ejemplo, vamos a hacer la prueba poniendo a velocidad X el valor de 3 y a velocidad en Y el valor 1. Y lo que hará al principio del juego siempre es irse a unas coordenadas concretas, que en principio, pues para empezar, puede ser el centro de la pantalla, el punto 0.0. A partir de ahora vamos a crear un bloque al que vamos a llamar, por ejemplo, movimiento X. Marcamos lo de ejecutar al instante para evitar retrasos. Y vamos a decir que el movimiento X lo que va a hacer va a ser que a la coordenada en X del objeto le va a sumar el valor de la velocidad. Es decir, cada vez que se ejecute, si el objeto se mueve a velocidad 5, pues lo va a desplazar 5 puntos hacia la derecha. Si el objeto se mueve a velocidad X igual a menos 3, pues lo va a desplazar 5 puntos a la izquierda. Y de la misma forma vamos a crear un bloque también de ejecutar al instante que vamos a llamar movimiento en Y. A ver que quitemos este nombre. Movimiento en Y. Y que en principio va a hacer exactamente lo mismo. Le va a sumar a la coordenada Y del objeto el valor de la variable velocidad Y. Y lo que va a hacer el objeto continuamente es estar ejecutando un bucle infinito en el que alterna la ejecución del movimiento horizontal y del movimiento vertical. Podemos probarlo y vemos que el objeto, en principio, vamos a poner una velocidad en Y y veremos que ahora en principio pues irá hacia arriba y hacia la derecha. Si ponemos una velocidad en Y más alta, por ejemplo 7, pues vemos que ahora asciende mucho más rápido de lo que avanza hacia la derecha. Este es el movimiento que queremos. Bueno, pues lo siguiente va a ser hacer que el movimiento se pueda atenuar de alguna forma, puesto que queremos hacer un juego de plataformas, necesitamos que el objeto caiga por efecto de la gravedad. Ahora lo que vamos a hacer es simular el comportamiento de la gravedad, es decir,
cada vez que se actualice su posición, la velocidad tiene que ir disminuyendo en función de una constante. Por tanto, he creado ya la variable a la que llamo g y que la voy a inicializar con un valor, por ejemplo, de 9,8, y vamos a crear un nuevo bloque que vamos a llamar gravedad, también de ejecución inmediata. ¿Y qué es lo que va a hacer la gravedad? Pues va a coger la variable velocidad en i y de su valor actual le va a restar el valor de la gravedad. De esta forma, cambiando el valor de g, pues podremos hacer que el objeto, por decirlo de alguna forma, caiga más rápido o caiga más despacio. Hacemos que la gravedad, cada vez que se actualice la posición vertical del objeto, también se actualice su velocidad y probamos cómo queda ese movimiento vertical. Vemos que ahora la velocidad vertical es muy baja y por eso apenas vemos el objeto subir. Vamos a poner una velocidad un poco mayor y lo comprobamos. Ahí vemos cómo el objeto cae y si ponemos una velocidad horizontal más alta, pues podemos comprobar ya cómo el objeto describe más o menos un movimiento parabólico. Para verlo más despacio, vamos a incluir aquí un pequeño truco que va a ser meter una pequeña pausa. Esto luego lo quitaremos, pero es simplemente para que ahora nosotros podamos ver el movimiento del objeto más despacio. Y ahí vemos efectivamente cómo define lo que podría ser un movimiento parabólico. Por último, si el objeto, cuando se mueva sobre todo sobre una superficie, necesitaremos también reducir su velocidad horizontal. Y ese procedimiento le vamos a llamar, vamos a crear un nuevo bloque que le vamos a llamar rozamiento. También de ejecución al instante. Y en este caso, el bloque rozamiento lo que va a hacer lo vamos a definir de forma parecida a la anterior, pero en este caso actúa sobre la velocidad x y lo que vamos a hacer es no restarle un valor, sino multiplicar el valor de la velocidad por una constante. Cogemos la velocidad, a ver, que lo insertemos en su sitio, perdón, la variable velocidad x, ya vamos a multiplicar, por ejemplo, por 0,9. Y ahora comprobamos el movimiento y vemos cómo, quizá no es fácil apreciar a simple vista, cómo el movimiento de la pelota también se va atenuando. Vemos como la velocidad, me queda enganchar la ejecución del rozamiento en el movimiento horizontal y ahora podemos comprobar cómo la velocidad en x también se va reduciendo. Bueno, pues aquí quedan todavía unas cuantas cosas por hacer, pero esta es la primera aproximación al movimiento. Y si nos vamos, por ejemplo, a unas coordenadas iniciales, por ejemplo, para llevarlo a la esquina inferior izquierda, menos 220 y y menos 290, pues podemos probar, por ejemplo, con una velocidad en i de, vamos a probar el valor 30, o por ejemplo una velocidad en x de 30 y una velocidad en i de 50, vamos a comprobar si podemos apreciar el movimiento parabólico. Ahí lo tenemos, aunque al final la bola termina cayendo a plomo por efecto del rozamiento. Vamos a desconectar el rozamiento para que no se ejecute, puesto que quizá el rozamiento solo debería actuar cuando el movimiento se esté desplazando sobre el suelo, que es donde verdaderamente tiene una disminución de velocidad. El rozamiento del aire quizá lo podamos considerar despreciable. Entonces, pues ahí vemos cómo el objeto efectivamente describe una parábola. Esto lo tendremos que controlar después cuando ya haya propiamente un suelo y ya podamos tener una variable que nos permita discernir si el objeto está tocando el suelo o está en el aire. En principio, con esto completamos la primera parte de movimiento y en la segunda empezaremos ya a introducir nuevos elementos en nuestro juego.